Hola Schoolers, ¿cómo están? Hoy me siento muy privilegiada porque me encuentro, con una mujer que trae una historia muy interesante de una isla escondida, un patrimonio arrebatado, pero ahorita nos va a contar. Ella es Gabriela Arnaud. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar en este recinto. A mí me encanta ir a las universidades y hablar de esto principalmente a la gente joven. Y es toda una historia. Bueno, vamos a empezar. Tu libro que hoy nos presentas, llamado Clipperton, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí. Clipperton es acerca de una historia basada en hechos reales que de tu propia familia. Y bueno, es un libro bastante, no es tan grande, como 200 páginas. Más 200 o menos. páginas más o menos. Y trae todos unos datos y una historia bastante interesante. Por favor, cuéntanos qué es Clipperton y cómo se relaciona con tu familia. Ok. Bueno, a ver, Clipperton es una isla que era mexicana hasta 1932 y desde entonces es francesa. Es una isla que es un atolón, o sea, es el cráter de un volcán. Ah, ok. Sí, y De tierra volcánica. es muy pequeñita, está más o menos a 1200 kilómetros en una línea recta desde Acapulco. Ok, ¿Sí? Entonces realmente nos pertenecía a nosotros. Nos pertenecía, y te voy a decir rápidamente, en el libro encontrarán todos los datos exactos, pero Hernán Cortés manda una expedición en 1500 a que, pues busque todo lo que hay, lógicamente, de la Nueva España, ¿no? Sí. Una de las islas, entre muchas otras que descubren, es la isla de Clipperton, que en ese momento ellos le llaman la Isla de la Pasión. ¡Guau! ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque llegaron justamente en la época en que eran las fechas de la Pasión de Cristo. Entonces, okay. ellos que eran católicos, lógicamente, Creían en eso. entonces le llaman la Isla de la Pasión. Desde ese momento empieza a formar parte del territorio de la Nueva España. Y tú sabes, por la historia, que cuando nos independizamos de Nueva España, pues todos los territorios de Nueva España pasan a ser de México. Sí, total. ¿Sí? Por lo tanto, la Isla de la Pasión pasa a ser una isla mexicana. Ok. ¿Sí? Luego, antes de que ocurriera la independencia, en 1800, que es un mapa que traigo original por ahí, que ya lo verán ustedes. Ya lo vamos a ver. En 1800 hay gente italiana y francesa que en sus cartografías pues ya ponen a la isla como Isla de la Pasión o Isla de Clipperton. ¿Por qué Ellos fueron los que lo mencionaron. Bueno, también los nombraron. españoles, también hay cartas españolas, ¿no? Okay. Pero te nombro que hay de varios países porque es importante para nuestra historia luego saber por qué es importante que varios países lo hayan reconocido en ese momento, desde 1700, 1800, ¿sí? Le llaman también la isla de Clipperton porque resulta que había un bucanero que se escondía en esa isla para asaltar a la nau de China. La nau de China, tú sabes que viajaba entre la Nueva España y precisamente el Oriente para llevar pues todas las cosas importantes de Oriente, llevarlas todo el Pacífico. Cruzando todo el Pacífico. Y Clipperton es una isla que se encuentra justamente en un lugar estratégico donde este señor pues encontró él era inglés. Okay. ¿Sí? Y él encontró que en esa isla él se podía esconder y cuando pasaba la nau de China pues los asaltaba y todas las riquezas pues las escondía en Clipperton y por eso le empezaron a llamar la isla de Clipperton, o sea, de este señor John Clipperton que era un bucanero inglés y era su isla que se escondía ahí. Y por lo tanto, lógicamente los barcos decían, ten cuidado con Clipperton. Okay. Y entonces se le queda también el nombre de Isla de Clipperton, que es como la conocemos actualmente. Muy famosa, la verdad es que yo no tenía conocimiento de ello y como mencionabas, seguramente los chavos de mi edad tampoco sabían de eso y está tan cerca de nuestro territorio y ahora ya es patrimonio francés. Pero ¿tu familia cómo es que llega allá? Bueno, mira, resulta que en la época de Porfirio Díaz, territorio mexicano, aparte de haber tenido esta historia de Clipperton, tiene un producto que es guano.
El guano es el excremento de las aves marinas y el guano en ese momento era tan importante económicamente como es actualmente el petróleo. Wow. ¿Por qué? Porque lo utilizaban en toda Europa para sus cultivos, porque no había guano, lógicamente, que no fuera natural, y este es un guano natural, aparte excelente, de excelente calidad. Entonces los europeos buscaban en las islas, pues donde había ese material para llevárselo a Europa y poder hacer sus cultivos, ¿no? Y justo en la isla de Clipperton. En Clipperton hay muchísimo, hay en otras islas, por supuesto, pero en Clipperton es realmente rica porque hay millones de aves marinas, que son estos pajaritos que ves ahí. Okay. Sí, es el pájaro bobo, así se llama normalmente, no es su nombre científico. Pero hay millones de estos pajaritos y esto que ves aquí no son rocas, son sus excrementos. Okay, sí, justo ese excremento, claro, aquí es poquito, pero bueno, había por cantidades extraordinarias. Entonces era tan cotizada esa isla que la quieren los ingleses, los franceses, los norteamericanos, todo el mundo quería la isla. Y entonces encuentra en una ocasión un grupo de mexicanos, van y le dicen a Porfirio Díaz que encontraron en la isla de Clipperton a un grupo de norteamericanos que están explotando el guano y se lo están llevando. No, bueno. Y ahora si no, se la van a acabar. Sí. Y entonces es cuando Porfirio Díaz dice, pues yo tengo que enviar a un regimiento de militares a que cuiden de la isla y que si va a hacer una explotación, pues que esa explotación lógicamente reditúe algo a México, ¿no? Claro, o sea, total. Que les damos permiso, pero siempre y cuando una parte corresponda a México. Entonces envían al capitán Ramón Arnaud Viñón, que era mi bisabuelo, justo este que está aquí es su abuelo. Digo, okay. Mi abuelo, perdón, su hijo. De familia, todo de familia, sí. A ver, pero entonces envían a este señor, que era mi bisabuelo, junto con todo su regimiento, o sea, un grupo de 11 soldados, él era el capitán y aparte lo nombran gobernador de la isla. Para que él pudiera ejercer toda la parte también política y económica relacionada con la isla. Y el control de la isla. ¿Por qué? Porque actualmente, bueno, pues tenemos muchos medios tecnológicos para hablarnos de aquí a Europa, Asia y a donde quiera, así lo hacemos en segundos. Sí, total. Pero en ese momento no había nada más que un barco que iba cada 3 meses, los abastecía de todo lo que necesitaban, porque en esa isla no puedes cultivar absolutamente nada, porque aparte de que es muy pequeña la franja, imagínate el cráter de un volcán, ¿sí? Y lo único que queda en la superficie, porque hacia abajo está todo el volcán metido en el mar, lo único que queda es pues la parte del cráter. En medio hay una laguna, que es lo que corresponde exactamente a lo que es el cráter, ¿no? Pero está lleno de agua, hay una laguna que no se puede beber esa agua porque está llena lógicamente de minerales, de todo lo claro. de todo lo que sale de un cráter, ¿no? Entonces, aparte, todo esa tierra no es tierra, realmente es arena. Por lo tanto, ¿qué cultivas ahí? No puedes cultivar absolutamente nada. De hecho, estaba leyendo, ¿no? Que no hay recursos explotables en esa área. Lo que sí, por eso, ¿no? Lo que sí hay de manera extraordinaria es vida marina. Hay vida marina inclusive que es solamente de ahí de Clipperton, o sea que no la encuentras en ninguna parte del mundo más que en Clipperton. Wow. Eso es maravilloso. Por lo tanto, si lo ves desde el punto de vista de ecosistema, actualmente claro que es maravilloso, ¿sí? Todo lo que encuentras ahí. Por lo tanto, de hambre no se morían, porque podían cazar, abastecerse, extraer, ¿no? Todo el pescado y el marisco que se te pueda ocurrir, había. Pero ¿sabes qué pasaba? Que no podían cultivar lo que es frutas, verduras, todo eso se lo tenían que traer del continente. Sí. Bueno, entonces los envían ahí y los envían aparte con sus familias, o sea, sus esposas y sus hijos. ¿Por qué? Porque los que estudian Derecho Internacional, no sé si en esta universidad lo hay, pero los que estudian Derecho Internacional saben que una de las leyes del Derecho Internacional establece que si tú en un territorio lo vives y además ahí nace y muere gente de ese país, ese territorio automáticamente
corresponde a ese país. Wow. ¿Sí? Entonces, por eso es que era importante que no Eran solamente parte fueran de- los soldados, sino que también fueran con sus familias para que ahí nacieran niños y pues también gente ahí lógicamente muriera. O sea, se hiciera una vida lo más normal que se pudiera. Sí. A pesar de ser chiquitita. A pesar de chiquitita y a pesar de las grandes dificultades que tiene. Sí, me imagino. Mira, es uno de los lugares donde más huracanes hay, es donde se forman los huracanes. Wow. Entonces, tiene una gran cantidad de huracanes. O sea, es bien difícil para vivir, inhóspita totalmente, ¿sí? Pero había que defenderla. ¿Por qué? Porque era parte de nuestro territorio. Porque era parte de nuestro territorio y la estaban explotando. Y te digo, y la querían varios países. Finalmente Estados Unidos accedió y ya la dejó en paz. Inglaterra también la dejó en paz, pero los franceses no la Seguían dejaron ahí. en paz. Y los franceses pues decidieron que era suya, porque aunque nosotros no, los españoles la habían descubierto desde 1500, los franceses en 1858, o sea, fíjate, de 1500 que se descubrió Muchísimos a años. 1858, muchísimos años de por medio, un día a Napoleón III se le ocurre enviar a un barco con un señor a decir que descubrió la isla, o sea, ya estaba premeditada la situación. Entonces pasan por ahí y dice, yo descubrí una isla que está en tal sitio y por lo tanto es francesa. A partir de este momento hay todo un escrito donde lo nombra, que a partir de ese momento pertenece a Francia y a Napoleón III y que no sé qué. Y ese documento lo muestras aquí en el libro. Ese documento está ahí, igual que están todos los mapas que muestran que esa isla ya había desde 1700, 1800, que te traje, o sea, desde antes ya estaba nombrada como isla española. Todo un trabajo de investigación. Sí, este Todo libro un es trabajo de histórico, no investigación. es una novela. Ok. Este libro es un libro que está escrito como un libro de historia. Y te voy a decir por qué lo escribí así precisamente, porque hay gente que ha hecho novela sobre la historia. Y entonces hay como que dudas de que realmente qué es y si qué es no real, es. si no. ¿Sí? Ok. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, yo lo voy a hacer con los datos fidedignos. Por un lado, lo que a mí me contó mi abuelo materno, que es Ramón Arnaud Rovira. Él nació en la isla de Clipperton, es de los poquititos mexicanos, o sea, poquitos te digo así, no. Contando ¿sí? con los dedos. Ajá, que nacieron en la isla de Clipperton y el único mexicano, ya falleció porque pues ya sería muy grande actualmente, pero el único mexicano que su pasaporte decía Clipperton, Guerrero, México. ¡Wow! Me impresiona mucho, es toda una historia, qué interesante, Padrísimo. Ya muero por leer el libro. Es muy padre, la verdad, y bueno, pues resulta que la tragedia que sucede realmente, y que no les voy a decir mucho porque quiero que lo lean. Por favor, chicos, oye, muy interesante. La tragedia que sucede realmente es que viene la Revolución Mexicana, tú lo sabes, 1810 empieza la Revolución Mexicana. Aquí en México todo se revuelve, lógicamente, empiezan a pelearse unos con otros, ya lo sabes, todos los mexicanos conocemos la historia de todo lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pues que se les olvida que hay unos mexicanos en Clipperton. Bueno, yo digo que se les olvida por no decir otra cosa. ¿No? Y sí, entonces, estaba el país en otra situación totalmente adversa. Pero además pasa una cosa también bien curiosa, que el barco que les tenía que abastecer a Clipperton todas sus cosas, pues en la única batalla naval que ha habido en México a lo largo de toda su historia, la única, un barco de otra facción, o sea, de los carrancistas, hunde al barco Tampico, que es el que tenía que llevarles todo su abastecimiento a Clipperton, lo hunde. Y entonces ahí es donde viene el caos, porque nadie en ese momento dice, vamos a nombrar otro barco que vaya a Clipperton. ¿Qué pasa? Pues que en Clipperton se dan cuenta que pues pasan 3 meses, 6 meses y no viene el barco mexicano que siempre viene. Wow. ¿Sí? De película. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de eso. Y para no ser
o sea, no te quiero dar los detalles porque solo quiero que lo lean y Ya, eso de spoilear como que no me gusta. No, qué bueno que no lo hagan. Pero quedaron 3 años y medio abandonados en la isla de Clipperton. Wow. Ya te dije que sin nada. No hay nada ahí. Y en las condiciones que ya te conté. Uf. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos 3 años y medio? Pasan acontecimientos verdaderamente bien fuertes, pero muy bonitos desde el punto de vista heroico. Wow. Lo que hacen estos hombres y lo que hacen estas mujeres para defender la isla de Clipperton, para permanecer en la isla de Clipperton. Para sobrevivir. Déjame decirte que viene un barco americano, que no te voy a decir ni cómo ni por qué llegó ahí, eso ya lo leen. Quiero leer, chicos. Llega un barco americano en una ocasión y le dice, el capitán del barco americano le dice a mi bisabuelo, al capitán Arnaud, le dice, mire, México está convulsionado, la situación está así y así, si quiere se puede salir usted y su gente en nuestro barco, pero el capitán Arnaud dice que no, y te voy a decir su principal razón. Porque el capitán de ese barco norteamericano le dice, es que yo estoy aquí porque en este momento los americanos estamos invadiendo México. ¿Eso qué te suena? Que eran nuestros enemigos en ese momento. Toda una adversidad, adversidad. Y como soldado, un soldado lógicamente dice, si yo soy el representante de México aquí, usted es mi enemigo, por lo tanto yo no me puedo ir con usted. No. Y se quedaron ahí y siguieron luchando. Y a esa parte la tienen que leer porque es una parte súper bonita. Yo creo que todos los jóvenes, esa parte la tenemos que tener bien adentro de nosotros. Sí, atada al corazón. Ahora que acabamos de pasar todos estos acontecimientos del temblor y la solidaridad y todas estas cosas tan emocionantes y tan padres que acabamos de vivir, pues si leen el libro van a darse cuenta ese valor, ese orgullo que es histórico, del patriotismo de ser mexicano y decir, aunque me quede aquí para morirme, pero me quedo. Wow. Y no solamente los soldados, sino también las mujeres. Así somos los mexicanos. Qué orgullo, ya muero por leerlo. Chicos, en verdad creo que es una muy buena recomendación que hoy nos presenta Gabriela. Y bueno, nada más para cerrar rapidísimo la entrevista, porque quisiéramos estar aquí horas platicando del libro, yo creo. Vas a hacer una película sobre este acontecimiento, esta historia real. ¿Cuándo? ¿Qué planes vienen para esta película? Bueno, déjame contarte rapidísimo. Nosotros, aparte del libro, tenemos todo un proyecto que está alrededor del libro, que lo pueden encontrar en nuestra web. Por favor, danosla. www.clipperton.mx. ¿Sí? Entonces, en nuestra web encuentran todo lo que estamos haciendo alrededor de esta historia. En este momento, en este año, estamos en la celebración del centenario del rescate de los sobrevivientes. ¡Wow! Y que fue en el 17. Justo por eso te estás moviendo. Bueno, yo me estoy moviendo ya desde hace tiempo, pero este año estamos poniéndole muchas ganas porque solamente sobrevivieron 3 mujeres y los niños. Entre esas mujeres mi bisabuela y mi abuelo, el que me narró toda esta historia. Yo toda esta historia la conozco, no solamente porque la investigué en libros, sino porque mi abuelo la vivió, me la contó, pero con lujo de detalles. Wow, ¿sí? Ya lo queremos leer, en verdad. Entonces, estamos emocionados. Y lo que me dices de la película, bueno, pues estamos en tratos precisamente con una productora. Es algo, si alguien por ahí escucha y quiere entrarle al asunto, porque nos explican que es bien complicado, se necesita mucha participación de mucha gente. Producción. Producción, muchísimas cosas, dinero sobre todo, porque lo queremos hacer en plan grande, o sea, lo queremos hacer una superproducción, no queremos una cosa chiquita, sino queremos algo que salga muy bien y por lo tanto, aunque nos tardemos, pero preferimos esperar a que las cosas se den realmente como nosotros queremos.
Vas a ver que se va a dar, porque sin duda es un proyecto grande, es un proyecto que da mucho que desear y bueno, como mencionabas, los mexicanos, la solidaridad, la esencia del mexicano se ve aquí reflejado y qué interesante, ya muero por leerlo, como te mencioné muchas veces ahorita en la entrevista, y sin duda la película yo creo que se va a dar. Y por último, te dije que tengo varias cosas para hacer una exposición sobre todo lo que tenemos de Clipperton. Claro. Tenemos cuestiones como el mapa que te hemos traído, que ya lo verán, que son originales, tenemos mapas originales de esa época. Y luego pues traje un pequeño detallito para enseñárselos. Ay, espérame, que son estas conchitas. Estas conchitas son, no sé si las puedan ver, son endémicas. ¿Puedo agarrar otra? Sí, son conchitas que son endémicas de Clipperton. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente están preciosas. Que solamente las hay en Clipperton. Uf. Sí. Qué bellas. También el año que entra queremos ir a Clipperton. Estamos haciendo también el viaje a Clipperton y dentro de nuestra web pues lo pueden encontrar también el tema del viaje a Clipperton. Wow. Para los que estudien algo relacionado con ecosistemas, geografía, todo esto y que les interese, pues estamos también en eso. Qué increíble, muchísimas gracias por haber venido a este espacio y bueno, por supuesto estaremos al pendientes en tu sitio web, leyendo el libro que sin duda es una historia muy interesante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. No, claro que sí. Nosotros continuamos.